Hola, mi nombre es Diana Carolina Gómez y junto con mi compañero Charlie Álvarez hemos desarrollado este video con el fin de explicar nuestro ensayo titulado Desigualdad y crisis ambiental en América Latina. Bien, esto pasa porque hay una conexión directa en la actualidad entre el medio ambiente y la inequidad económica y social, porque generalmente en los países latinoamericanos están basando la economía en explotación de recursos naturales, por eso están quedando estos privatizados y también manejados por entes gubernamentales. Antiguamente era más fácil acceder a estos recursos, pero para algunas poblaciones ahora ya no es tan fácil porque todo está monopolizado por el gobierno y a esto se debe la desigualdad social en América Latina. Estas consecuencias vulneran algunos derechos de la Constitución política porque afectan derechos tan fundamentales como lo es el de recursos hídricos y hay población afectada por escasez de este recurso. Esta población es la que está obligada a vivir en entornos muy modificados o que están sufriendo un impacto ambiental muy fuerte, ya que en estos terrenos que poblaciones vulnerables ocupan están en las periferias de las grandes urbes y coinciden en este tipo de áreas que están destinadas a la producción industrial. Entonces se ven componentes de contaminación que afectan la salud de estos ciudadanos. Para introducir a nuestro ensayo, podemos decir que las naciones de América Latina de desigualdad tienen una raíz histórica común. Esto quiere decir que antiguamente las poblaciones indígenas basaban su economía en la agricultura, la explotación de recursos, pero de manera racional. Pero por políticas globalistas y la apertura económica y el afán del gobierno actualmente por aumentar la producción y generar ingresos per cápita, presionan a los agricultores y a las personas para extraer la mayormente posible los recursos, pero esto ocasiona consecuencias como la pérdida de la capacidad agrícola de la tierra, problemas como la desertificación, la erosión, la pérdida de la cobertura vegetal, la deforestación, y factores que afectan efectivamente a la ecología y generan este círculo vicioso que produce una incapacidad de producción energética. Ya la gente no puede acceder a este recurso energético como antes, que se puede decir que generaban carbón para el propio sustento, pero ahora ya no, porque incluso este está penalizado ante la ley. Y es difícil también el acceso al agua, tanto para el uso agrícola como para el consumo normal. Bueno, los indígenas tenían una mejor distribución de los roles para el trabajo, la pirámide laboral era más equitativa. Sin embargo, siempre en la historia de la humanidad ha sido necesario jerarquizar este tipo de sistemas para organizar los grupos sociales. En la actualidad, la estructura social ha sido influenciada por el avance tecnológico y el desarrollo económico global. Como mencionaba, los efectos de la producción sin límite generan estas consecuencias. Bien, se pone a discusión y análisis el hecho de que la desigualdad social y su estrecha relación con la actual crisis ambiental en América Latina presenta diferentes impactos sociales, ya que aumenta líneas de pobreza y limitan más el acceso a derechos como la salud y la educación, porque estas comunidades vulnerables tienen este tipo de déficit siempre, la desigualdad económica está marcada y siempre va a existir el nexo entre pérdidas de recursos y aumentos de producción. Por ejemplo, países que tienen recursos ilimitados como Brasil, que puede ser el petróleo, la madera, minerales, debería la población disfrutar de estos recursos. Pero toda esta riqueza y dividendos que genera la explotación no la disfrutan, ya que todo está dado por la ineficiencia de la administración pública
y es porque las políticas públicas se enfocan en incrementar ganancias e importaciones, pero no en el componente social y en la parte económica de las poblaciones afectadas. Y eso es lo que pasa generalmente en Latinoamérica. En Europa se observa algunos países que tienen menos recursos naturales que Latinoamérica, pero su correcta administración mediante políticas adecuadas hace que haya una distribución más equitativa del producido, de las ganancias que se obtienen a partir de comercialización de esos recursos. En México, por ejemplo, en su origen los aztecas eran muy bien organizados y en la parte ambiental tenían avances impresionantes, por ejemplo, el manejo del suelo en la parte agrícola. Iniciaron con la rotación de cultivos y lo hacían para evitar la pérdida de minerales, también para evitar el daño al suelo y el daño progresivo, la erosión. Hacían rotación de áreas para la producción agrícola. Asimismo, también el ganado lo manejaban de diferentes maneras para evitar el desequilibrio de especies. Lastimosamente se fue perdiendo esas iniciativas o esos trabajos con un conocimiento cultural y pasó a una agricultura extensiva, a una agricultura industrial donde la mecanización no contemplaba ningún tipo de límite con la destrucción del suelo. Lo importante simplemente es producir masivamente y comercializar esos productos. Latinoamérica. Latinoamérica está formada por economías estrictamente agrarias y hay una indebida distribución de la tierra, lo cual contribuye a que esa brecha de desigualdad se acentúe muchísimo más. La extracción intensiva de los recursos naturales del soporte de la economía latinoamericana acentúa los efectos de inequidad. Entonces hay países que sí generan políticas adecuadas, por ejemplo Noruega o Australia. Ellos no presentan esa problemática porque su economía va de la mano o está articulada con el componente social y ambiental. Parte de la solución de Latinoamérica sería eso, manejarlo desde un enfoque integral. Esto permitiría elaborar políticas adecuadas, pero hasta el momento no ha sido posible debido a la corrupción abierta de los países latinoamericanos. En Chile se ha identificado una fuerte crisis social y ambiental representada en la vulnerabilidad del derecho humano fundamental en cuanto al agua. Desde los años 80 instauraron una política de privatización de los recursos y hasta la actualidad, lastimosamente, los efectos, al contrario de solucionar los problemas que ellos históricamente han tenido, se están incrementando muchísimo más. La pérdida de suelo y la capacidad agrícola se viene intensificando. En Bolivia, las mujeres están desempeñando un rol bastante importante en el manejo de los recursos naturales. Hay políticas ambientales donde su legado ancestral y la parte cultural les ha permitido organizarse, no de acuerdo a las políticas entre comillas capitalistas, sino volviendo un poco a sus costumbres ancestrales, y eso ha permitido atenuar de alguna manera el impacto ambiental. La debilidad gubernamental para el eficiente establecimiento de políticas ambientales ha complicado el problema. Debería darse una eficiente ejecución de estas políticas destinadas a la reducción de la pobreza y así facilitar el acceso a todo tipo de oportunidades. En el enfoque integral se menciona todo como elemento importante. Entonces, salud, educación, vivienda, todo eso hace parte de otro tipo de derechos como recursos. Por ejemplo, el suelo, el agua,
entendido el aire como esa atmósfera de poder respirar dentro de un ambiente saludable. Lastimosamente, América Latina se ha constituido en la despensa o el proveedor de materias primas para países que vienen presentando un desarrollo acelerado como China. Entonces, nuestros gobiernos están vendiéndole todos nuestros recursos a bajos precios y ellos nos devuelven el mismo material pero ya transformado y en altos precios. Y ese tipo de productos que entran nuevamente también están generando a largo plazo, perdón, contaminación. Entonces, ese triste ciclo tanto económico como corporativo y ambientalmente tóxico, por donde se vea, es un ciclo contaminante, donde la población latinoamericana siempre va a perder, siempre va a resultar afectada.